Encontremos primero el conjunto de definición de esta función. Sabemos que la función arcseno es una función que va de menos a infinito, de menos 1 a 1 en el intervalo menos pi medios a pi medios. ¿Cierto? Entonces ese es el intervalo donde la función está definida, ¿no? Donde tiene su imagen y su preimagen. Bueno, entonces la función arcoseno es creciente, eso es importante, lleva al intervalo menos 1, 1 al intervalo menos pi medios, pi medios. Entonces, para poder calcular el arcoseno de este valor que está aquí dentro debe estar entre menos 1 y 1, o sea, menos 1 menor o igual que x más 1 sobre x menos 1 menor o igual que 1. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de x que satisfaza esta relación? Bueno, pues vamos a escribirlo esto de una forma más reducida, ¿no? Vamos a dividir x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Da 1, x menos 1, y tenemos que sustraer y nos da resto 2, lo que quiere decir que x más 1 sobre x menos 1 es igual a el cociente 1 más 2 sobre x menos 1. Entonces 1 más 2 sobre x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 1 y menor o igual que menos 1. Subtrayendo 1 de ambos lados, tenemos que menos 2 es menor o igual que 2 sobre x menos 1 menor o igual que 0, ¿no? Entonces, en particular, x menos 1, esto aquí tiene que ser negativo, el numerador es positivo, entonces el denominador, x menos 1, debe ser negativo. En particular, entonces, x va a ser menor que 1. Sí, menor que 1 debe ser x menor que 1. Bueno, siendo así, después tenemos esto, implica x menor que 1, implica que 2 sobre x menos 1 va a ser estrictamente menor que 0. Siempre, ¿no? Ahora, la otra condición es que menos 2 también tiene que ser menor o igual que 2 sobre x menos 1, ¿no? En otras palabras, menos 1 menor o igual que 1 sobre x menos 1. Bueno, x es negativo, ¿no? Por lo tanto, x menos 1 quiere decir es negativo. Por lo tanto, menos 1 menor o igual que, vamos a escribirlo así, menos 1 sobre 1 menos x, de tal forma que 1 menos x es positivo. Entonces 1 sobre 1 menos x va a ser menor o igual que 1. 1 menos x siendo positivo, podemos multiplicar, entonces por 1 menos x tenemos 1 menor o igual que 1 menos x. Y por lo tanto de aquí tenemos que x más 1 menor o igual que 1, entonces x menor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, una condición, este lado, nos dice que x tiene que ser menor que 1. Y esta otra condición nos dice que x es menor o igual que 0. Entonces, la intersección de ambos lugares significa que x es menor o igual que 0. Y por lo tanto, el dominio de esta función que vamos a llamar de f, ¿sí? Dominio de f es los reales negativos, ¿no? O sea, el conjunto de números reales Opa, ¿qué es esto? R menos la notación para los x números reales, tales que x es menor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, respuesta 1. Okay. Determinar los puntos de curva donde la ordenada es nula y encontrar la tangente en esos puntos. La ordenada es cuando la función corta el eje Y. Bueno, como es una función, va a ser solo un punto, ¿no? Espera ahí. De ordenada nula, perdón. La coordenada, o sea, la verdad estamos diciendo donde tenemos nuestras raíces, donde el valor de y vale 0. O sea, ¿cuándo es que arcoseno de
x más 1 sobre x menos 1 cuando que esto es 0, cuando esta función es 0. Bueno, esta función es 0 cuando sabemos que la función arcoseno entonces es creciente de este intervalo. Sabemos que el seno de 0 es 0, entonces el arcoseno de 0 es 0. Y por ser billettora, el arcoseno de 0, el arcoseno da 0 solamente cuando x más 1 sobre x menos 1 es 0. ¿No? ¿Cuándo esto sucede? Bueno, ya lo escribimos este número de otra forma más simple, que sería 1 más 2 sobre x menos 1. Entonces 1 más 2 sobre x menos 1 igual a 0, significa 2 sobre x menos 1 igual a menos 1. Entonces x menos 1 igual a menos 2, de ahí x igual a menos 1. ¿Cierto? Sumando 1 de ambos lados. Entonces tenemos que para x igual a menos 1, f de x vale 0. Y queremos calcular la derivada en ese punto. ¿Y cuál es la derivada del arcoseno? Bueno, no me acuerdo. Y, digamos, llamemos y igual a arcoseno de x, eso significa que seno de y es x. Derivando tenemos coseno de y por y' igual a 1, o sea, la derivada de y es 1 sobre el coseno, que es 1 menos seno cuadrado de y, más o menos, ¿cierto? Pero recordando que la función arcoseno es creciente, entonces esto va a ser positivo, o sea, raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, si f de x vale arcoseno de 1 más 2 sobre x menos 1, 1 más 2 veces x menos 1 a la menos 1, vamos a escribirlo así, la derivada será raíz de lo que está aquí dentro, o sea, 1 sobre raíz de 1 menos ese punto, x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado, veces la derivada de esto de aquí, que sería menos 2 veces x menos 1 a la menos 2, ¿no es cierto? El menos 1 de ese es así yo como lo veo. Y ese menos 1 subtraímos más otro 1 y da menos 2, ¿no? Para no tener que usar. Y la derivada de x menos 1 es 1 y listo. Y queda así de esa forma. Pero dijimos eso es cuando x vale menos 1. Entonces sustituimos la derivada en menos 1 para no tener que hacer, da 1 sobre raíz de 1 menos, aquí es menos 1 más 1 es 0, entonces da raíz de 1 únicamente, veces menos 2 veces menos 1 da menos 2 a la menos 2, ¿no? Entonces vamos a tener 1 veces 4 a la menos 2, menos 2 cuartos, entonces menos 1 medio. ¿Sí? Entonces la derivada, o sea, la tangente en ese punto de la función es menos 1 medio. ¿Cierto? Bueno, esos son los datos que tenemos. Y después es estudiar la función. ¿Cómo vamos a estudiar la función? Parte de la función ya fue estudiada. Digamos así, primero es arcoseno de 2 más 1 sobre x menos 1. Su derivada es esto aquí. Y vemos que esto aquí siempre es menor que 0. ¿No? Esto es positivo, esta parte. Y esta parte, bueno, esto está al cuadrado, entonces es positivo, menos 2, entonces siempre da negativo. Entonces, como la derivada de x es menor que 0, ya podemos decir que f es decreciente. Siempre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a menos infinito? O sea, ¿de dónde viene la función? Está llegando de aquí, está llegando así, está llegando... ¿Cómo está llegando la función? ¿No? Eso es lo que queremos descubrir. Entonces calculamos el límite cuando x tiende a menos infinito de arcoseno de x más 1 sobre x menos 1. Si dividimos por x numerador y denominador, esto lo podemos ver como arcoseno de 1 más 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x,
¿cierto? Y cuando x tiende al infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, y tenemos arcoseno de 1. Y el arcoseno de 1 es pi medios. Eso quiere decir que podemos dibujar la función así. Pi medios está en esta altura. Y la función viene así. En menos 1 va a cortar aquí. Y el dominio es los reales positivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos aproximamos de esta recta? Esa es la otra pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el límite cuando x tiende a 0 menos de arcoseno de x más 1 sobre x menos 1? O, en otras palabras, es el límite cuando x tiende a 0 menos de arcoseno de 1 más 2 sobre x menos 1. Cuando x tiende a 0, esto es menos 1, esto es menos 2, todo esto es menos 1. Y en principio, bueno, esto se aproxima de menos 1, aquí es 0, por aquí, 1 sobre eso, o sea, 2 sobre menos 1, esto se aproxima a menos 2 por aquí, sumando 1, entonces menos 1 por aquí. De cualquier forma, era claro que esto es la misma cosa que el límite cuando y tiende a 1 menos 1 más de arcoseno de y, ¿no? Sustituimos todo esto por y. Cuando x tiende a 0, esto vale menos 1. Obviamente, por causa de los intervalos que hicimos aquí, bien, al principio, aquí, nos damos cuenta que si x es menor o igual que 0, vamos a tener que menos 1 es menor o igual que x más 1 sobre x menos 1, justamente, ¿no? O sea, cuando nos aproximamos de 0 por la izquierda, nos estamos aproximando de menos 1 por la derecha con esta función. Y esto es, entonces, nos estamos aproximando de menos 1 por la derecha. Y el arcoseno de menos 1 es menos pi medios. Entonces, este resultado aquí va a ser menos pi medios. Entonces, en realidad, cuando llegamos en 0, vamos a tener el punto menos pi medios aquí. ¡Paf! Justamente. Entonces, el gráfico de función es ese. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de la función? Es una función decreciente, ¿cierto? Cuyo dominio es los reales positivos, cuya imagen es el intervalo. Entonces, eso nos indica que la imagen de la función f es el intervalo cerrado en menos pi medios y abierto en pi medios, ¿cierto? Porque nunca llegamos en pi medios positivos, ¿cierto? El x tiende a menos infinito cuando eso pasa. Y cuando x vale 0, llegamos exactamente en pi medios, a este punto aquí, ¿no? Entonces, la imagen de f es esa, f es decreciente, y f de corta el eje x en el punto menos 1, x igual a menos 1, donde la tangente es menos 1 medio, ¿cierto? Eso es todo lo que podemos decir. Bueno, claro, podemos verificar cuál es la segunda derivada para saber cuál es la concavidad o convexidad de la función. Eso obviamente no es necesario. Yo creo que con eso ya es suficiente para saber cómo es el comportamiento de la función. No sé si es cóncava o convexa, es así. En fin, el estudio entonces de la función sería eso. Por eso es que calculamos los límites, porque sabemos que su dominio está en los reales negativos. Entonces, ¿qué pasa en este extremo y qué pasa en el otro extremo para poder hacer el dibujo en el medio del camino? Y el hecho de saber el valor cuando que vale 0, sabemos dónde corta este eje y podemos entonces tener una idea de cómo es la función.